Vamos a leer juntos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Leemos juntos dos versículos y yo después lo que voy a intentar hacer es usar esos primeros capítulos del libro de los Hechos para que después retomemos y lleguemos a este texto que vamos a leer juntos. Esa es mi intención, ¿no? Leer este texto que vamos a leer del 5, el 38 y el 39. Lo voy a leer en la versión de Reina Valera, y después tratar de usar los primeros capítulos para hacer un raconto, ¿no? Como cuando uno ve una película rápida, y pone en avance para ver algo que uno ya vio y ve rápido para poder llegar a ese momento y que juntos podamos repasar y después sí centrarnos en el texto que vamos a leer ahora. Leemos, dice así la palabra del Señor. Les dije en el 5, 38 y 39. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Padre, yo te pido en esta hora que nos bendigas, que bendigas mi vida, Señor, que uses mi vida en esta hora, que pueda transmitir tu palabra, Señor, en bendición, que tú uses, Señor, más allá de mi deficiencia, más allá de mi humanidad, Señor, que tú uses estos labios, Padre, y la bendición que me diste al preparar el mensaje para poder extenderlo a la iglesia y que pueda ser una bendición tanto para ellos como para mí. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tener la libertad de poder abrir los textos de tu escritura y tu palabra y poder compartirla con libertad. Así que te agradecemos y te doy las gracias, Señor, por esta bendición que nos regalas en esta mañana, pidiendo que tu palabra hable a lo profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía, gracias por la atención, por la disposición de estar ahí como viendo a alguien que está y no está, pero está, sepan que está por allí, y de tener la atención de ustedes para mí es una bendición muy, pero muy, muy grande. El texto que leímos, como les decía, está en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Y quiero hacer, sin irme al principio del libro por una cuestión de tiempos, yo quisiera que juntos, como les decía, como cuando uno ve una película rápida, como cuando uno escucha, en nuestra época diríamos un mensaje rápido. No sé si ustedes ponen los mensajes medios rápidos para escuchar, o cuando ya escucharon algo y lo ponen otra vez. Entonces yo sé que los primeros textos de este libro de los Hechos son muy conocidos, entonces quiero volver a revisarlos, pero a modo de que entremos en tema, ¿no? Como cuando uno va ingresando a poder llegar al centro de lo que compartimos y leímos juntos. Pero como les decía, sin irme muy, muy atrás, venirnos desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde toma una preponderancia en la escritura la figura de Pedro, de Juan, enfatizado en Pedro. ¿No? Hace un par de domingos el pastor Nicolás Marulla nos enfatizaba esa relación personal de Pedro y el Señor. Y sin duda, nosotros al ver estos textos en el libro de los Hechos nos damos cuenta cómo el Señor sabía por qué tenía que tener esa relación tan íntima y tan personal con Pedro, porque lo vemos en estos primeros capítulos. En el capítulo 2 para aquí, a la mitad del capítulo 2, es decir, después de que ha venido el Espíritu Santo, de que ellos son investidos de poder, lo encontramos a Pedro en el primer discurso, a la mitad del capítulo, con, y nos encontramos con una persona que los que lo conocerían se habrán quedado impresionados porque era otra persona, ¿no? Se encontraron con un mensaje que nosotros al leerlo nos inspira ese primer discurso donde es una tremenda presencia de Dios, ¿no? Donde ahí se ve el poder de Dios y cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en una persona, ¿no? Cómo puede el Espíritu de Dios cambiar por completo, dar una sabiduría, dar una seguridad, dar una confianza, dar una palabra
tan profunda que marca que está la presencia de Dios, ¿no? Que dejó de ser una persona a ser otra en el Espíritu de Dios. Y ese primer discurso que está relatado en esa primera parte, en la segunda parte, perdón, del capítulo 2 del libro de los Hechos, nos relata que es tan potente que es una gran cantidad de gente. Habla allí la escritura de hasta unas 3.000 personas que vienen al entendimiento de lo que había pasado, ¿no? Que se encuentran, es tan fuerte el texto que en el 2:37 le dicen, bueno, ¿qué haremos? Le dicen directamente, ¿qué hacemos? Después de que comprenden lo que había pasado, ¿no? Después de que se dan cuenta los hechos que habían sido y que no se habían dado cuenta. Y al escuchar la predicación de Pedro, dicen, bueno, ¿qué haremos? Varones, hermanos, díganos qué hacemos. Y ahí es a donde les presentan el mensaje Pedro y la escritura nos hace ese relato de que se añaden 3.000 personas, ¿no? A veces no tomamos dimensión de lo que pueda llegar a ser, ¿no? Esa cantidad, ese cambio tan profundo en cantidad de gente en un número tan importante. Ahora, después de eso, la escritura en ese mismo capítulo 2 nos enfatiza cómo esa iglesia iba funcionando y creciendo. Y nos da las, la- la- cuáles eran las cosas distintivas que tenía esa iglesia. Y cuando menciona la vida de esos primeros cristianos, la escritura nos manifiesta que tenían ciertas cosas que eran muy comunes. Una era unanimidad, la otra tenía que ver que compartían en el templo, ¿no? Compartían, buscaban de Dios en el templo. Otro detalle que dice es que compartían en las casas el pan, ¿no? Compartían el pan y que alababan, bendecían al Señor y estaban en una unidad muy profunda. Y esa unidad es el relato que hace de esa iglesia que se estaba formando, que estaba forjando. Cuando llega el capítulo 3, en el capítulo 3 es parte de esto mismo de la iglesia, porque dice que ellos van al templo y cuando van al templo se encuentran con las mismas cosas que habitualmente sucedían. Y habitualmente sucedía que en el templo estaba una persona, y entendemos que estaría siempre, porque dice que siempre lo traían al templo, a alguien que era cojo de nacimiento. Y entonces está ese relato de ese milagro que hacen, ustedes recordarán, ellos entrando, Pedro y Juan, entrando al templo y que se encuentran a esta persona que les pide limosna. La misma escritura nos dice que lo traían todo el tiempo a él, a ese lugar, y la misma escritura también nos relata que durante 40, tenía más de 40 años viviendo, ¿no? Con esta misma vivencia. Y ellos seguro lo conocerían y lo vieron en otras oportunidades, imagino. Pero la relación, ¿no? de ese texto tan profundo cuando dice la escritura que Pedro y Juan le piden que los mire a los ojos y ellos les dicen, no, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hay sanidad, levántate y anda. Y hay sanidad, hay un cambio de algo inesperado, de que ellos ni siquiera habían pensado en esa situación, pero el Espíritu los movilizó a algo puntual. Y es tan tremendo el relato, ¿no? Porque dice que hay asombro y hay espanto en lo que había pasado. Y me imagino cómo habrá cambiado toda esa situación, porque de lo inesperado, y esta persona no puede contener su alegría. Y vieron cuando ustedes, no sé, hay veces que tenemos sensaciones o situaciones que no podemos controlar, sino que es algo, no sé si a ustedes les pasa así, a veces cosas que son incontrolables. No sé, en mi persona tengo algo que no puedo controlar. Hay veces cuando a Estela le pasa algo, pero algo, no sé, eh, un- el otro día, sí, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, yo estaba cerrando el baúl del auto y ella salía caminando
Entonces no vio que estaba bajando porque se baja el baúl y justo le agarró casi cerca del ojo, ¿no? Eh, y quedó como si yo lo hubiese golpeado, ¿no? Porque después se le puso como medio negro aquí. Pero ¿qué pasa? El relato que les hacía es, en el momento en que ella pasa y le pasa algo, yo grito. Es decir, pero grito, pero no lo puedo controlar, no, no sé, me ha pasado otras veces, pero no es ella, soy yo el que grito y no sea nada que uno vaya, y yo no lo puedo controlar, es como que me pasa así y es algo incontrolable. Entonces, en esta situación, eh, imagino en ese milagro tremendo, no pudo controlar la emoción y la emoción fue tal que él entró saltando de alegría y dice que saltaba y adoraba a Dios dentro del templo, ¿no? Entra con ellos lo que habrá sido, ¿no? La conmoción, por eso el asombro, ¿no? de la situación. Así que ese relato es tremendo y es hermoso. Y no termina ahí porque dice que cuando ellos salen y está en ese mismo capítulo 3, la escritura nos relata que en el pórtico de Salomón vuelve a poner la figura de Pedro y de Juan, y ahí está el discurso que nuevamente hace en el pórtico, y que es un discurso extraordinario nuevamente, ¿no? Es una cosa tremenda ese discurso y en ese lugar y en esa situación, después de estas propias vivencias. Es más, permítanme compartirles en el versículo 15 y 17 de ese capítulo 3, ellos en un momento después de Pedro dar la explicación de todo lo que estaba sucediendo y con una figura que es tremenda porque dice que este cojo los tiene asidos, ¿no? Los tiene asidos, está asidos a ellos, está agarrados a ellos. Entonces él empieza a dar agarrado, ¿no? De esta persona. Entonces él dice, en el 15-17 la escritura nos dice, y matasteis al autor de la vida. Es una frase tremenda, ¿no? Cuando él dice en ese discurso, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, porque también, dice, como también vuestros gobernantes. ¿No? Tremenda situación, tremendo sabiduría del Espíritu de Dios al darles y mostrarles, al usar esa situación, esa vivencia, al poder mostrar cómo el Espíritu de Dios estaba haciendo maravillas. Todo esto acontece y mientras todo eso acontece, también entrando en el capítulo 4, nos relata la escritura de que lo que hay es un momento donde no se puede contener esta situación y los religiosos del momento toman y los encarcelan, ¿no? Está el primer traerlos al concilio, traerlos a tener una confrontación por lo que estaba pasando, porque había algo que había que controlar, o sea, estaba algo descontrolando, estaba algo perdiéndose de control. Entonces en el capítulo 4 ellos son traídos al concilio y cuando son traídos al concilio, la escritura ahí también nos relata, vamos el 4 al 7, quiero del 7 al 10 del capítulo 4, que esto ya es el momento donde después de ser confrontados por medio de los religiosos hacia ellos le contestan y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado.
sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo la sabiduría del Espíritu de Dios hace confrontar una pregunta que viene en el nombre de quién o por qué haces esto, nos preguntan por alguien que estaba enfermo y ahora está sano. ¿No? Cuánta sabiduría en el cambio de perspectiva y el poder mostrar cómo el Espíritu de Dios se movía, era latente. Y la misma Escritura vuelve a mostrar en ese capítulo 4 cómo era ese crecimiento de esa iglesia, ¿no? Vuelve a mostrar que tenían todas las cosas en común, que compartían, que sus recursos económicos eran puestos al servicio de la comunidad y de las necesidades. Pero en medio de todo esto también el capítulo 5 nos habla de una situación ya que tiene que ver con algo interno. Ya dejó de ser la expectativa y lo que vemos hacia nivel externo, sino que hasta a nivel interno pasa algo que relata el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Y ahí el capítulo 5 comienza diciendo algo que es muy fuerte como situación, como vivencia. ¿No? Personas que viendo esto que pasaba quisieron de alguna manera hacer una ayuda, pero una ayuda económica a sus formas y no a las formas de la verdad, no a las formas de lo que el Espíritu de Dios manda y hace, no con la paz y la bendición espiritual, sino con una forma de espiritualidad, pero no siendo real. Y ustedes recordarán el caso que ellos toman parte de la venta de una herencia que tenían y entregan parte del dinero, pero mintiendo en la cantidad. Quizás habiendo visto antes que había alguien hecho eso y había entregado el dinero y queriendo quizás presentarse como viendo algo que era bueno de hacer y tomar una posición, pero no hecho en verdad. Y la escritura es muy cruda, ¿no? El relato del capítulo 5 cómo el Espíritu de Dios eh, es confrontado directamente si era o no era la cantidad, y al mentir en la cantidad, la escritura relata que muere en ese instante y es sacado sin que esté su esposa, y a las horas viene la esposa y es confrontada con la pregunta de cuánto había sido y vuelve a decir el mismo importe y se da en cuenta que hay una confabulación mintiendo sobre la cantidad y el mismo destino pasa. Y es tremendo, ¿no? Porque imagínense, ¿no? De lo que venimos viendo, pero confrontarse frente a alguien que muere por, por no estar diciendo la verdad y lo que eso habrá sido. Es decir, en nuestro contexto quizás trayendo esto resultaría increíble eh, para poder unir todos estos pensamientos en la situación que estaba pasando. Prodigios y señales. Habla la escritura en el 5 que hasta los enfermos eran traídos de distintas partes a Jerusalén y esperaban que por lo menos la sombra de Pedro pudiese tocarles. Tremendo, ¿no? Prodigios, señales eran hechos. Pero bueno, todo este contexto hace que en el 5 vuelven a ser encarcelados, no vuelven a ser llevados, los vuelven a tomar y los vuelven a llevar y los encarcelan, ya no los llevan al concilio, sino que los encarcelan directamente, ya ahora aquí en el 5. Y al ser encarcelados, eh, eh, existe esa nueva parte que tenemos en el 5. Quiero hacer énfasis en el 24, que dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Es decir, en las palabras de hoy, ahí como dice, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿No? Era algo así porque ahí recuerden que en el texto que se encuentran con cosas milagrosas, ¿no? Que el Señor está haciendo a través de ellos, porque son encarcelados, pero el relato de la Escritura nos dice que esa cárcel que ellos tienen, el ángel del Señor se aparece en la noche y los saca de la cárcel.
Abre las puertas de la cárcel y los saca. Y ellos cuando los saca lo que hacen es, a la mañana se van al templo. Pero todo esto los guardias están paraditos en la parte de afuera sin saber que ha pasado todo esto. No imaginemos la situación. Entonces cuando van a buscarlos a ellos pensando que están, ya no están en la cárcel. Entonces cuando no están, ¿cómo no están? Si están los guardias afuera parados y no están adentro. Y alguien viene y les anuncia que estaban en el templo. Entonces dice, ¿dónde va a terminar esto? ¿Dónde va a parar esto? ¿No? Porque ellos estaban otra vez en el templo dando el mensaje, dando la palabra. En este contexto es cuando en el versículo 31 del capítulo 5 dice, ya otra vez, ellos hablando, dice hablando de nuestro Señor, ¿no? De nuestro Señor Jesús dice Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros, le dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tremendo texto bíblico, ¿no? Tremendo texto bíblico donde muestra a ellos testigos presenciales, pero también muestra el Espíritu Santo que es dado a aquellos que obedecen. Tremendo. Ellos, oyendo esto, fíjense que acá hay dos visiones que pasan y ahí entramos al texto que quiero compartirles. Dice, ellos, los que estaban allí, oyendo esto, en la mayoría de ellos, ¿qué pasó? Se enfurecieron, porque dice, se enfurecían y querían matarlos, ¿no? Esa es la reacción de parte de ellos. Versículo 33. Versículo 34, se presenta la persona que habló las palabras que leímos juntos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo, llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que le sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Entonces, aquí tenemos de esa misma imagen a alguien que en medio de ese consejo, parte de ese consejo estaba diciendo que estaban enfurecidos, que se enfurecían y querían matarlos, y dentro de ese consejo, Gamaliel, que es respetado, que es venerado, el mismo Gamaliel que Pablo menciona allí por el capítulo 22 del mismo libro de los Hechos, cuando da como su currículum de vida, Pablo mismo relata y diciendo que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Es el mismo Pablo el que da, cuando hace su relato, lo que era Gamaliel como respetado por medio de ellos, como era conocido por todos ellos, él se levanta y dice estas palabras que leímos juntos. Y las palabras que leímos juntos tienen que ver con alguien que da un consejo siendo diferente a lo que el ámbito y los que estaban ahí estaban entendiendo. Un consejo que va en, en una orientación distinta a lo que pasaba, porque el consejo no iba por matémoslos, destruyámoslos, no estaba en el medio de esa furia que existía en el resto del consejo, sino que muestra dos ejemplos que han pasado anteriores, donde personas se habían levantado, pero después de su muerte no tuvieron seguidores, mostrando que quizás esta sea una misma situación, pero dando la siguiente palabra, si eso no es, y ahí es a donde hace el centro de la palabra, si eso no es, y ¿no será que nosotros nos podemos estar encontrando luchando contra Dios? Y hace ese énfasis, no estaremos hallados, no seremos encontrados nosotros luchando contra el mismo Dios. Es tan fuerte, imagino, el consejo, y a veces a muchos de nosotros quizás nos ha pasado de estar en situaciones, y a mí particularmente muchas veces me ha sucedido en la vida de estar eh,
en lugares donde hay algún tema tratado y, y en la multitud de consejeros escuchar una palabra que trae claridad, que trae orientación. eh, y para eso hay que estar atento, ¿no? A poder escuchar lo que el otro nos está diciendo. Y muchas veces con Dios y nosotros pasa exactamente lo mismo. Permítanme tomar este pasaje de luchar contra Dios y que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros podemos estar en nuestra vida en situaciones similares, sin darnos cuenta, pudiendo nosotros estar confrontados contra Dios porque el enemigo nos enceguece de tal manera que nuestro problema pasa a ser algo que no debería ser y toma el centro de nuestra relación y de nuestra vida algo que no debería ser. Toma un lugar que no tendría que tener algo que no debería ser. En este caso, el texto claramente nosotros sabemos porque conocemos lo que sucedió y cómo no se detuvo ese crecimiento y está la confirmación entera que Dios estaba en medio de eso. Pero en las cosas cotidianas y pequeñas nuestras, en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, en nuestra falta de estar escuchando el consejo y lo que Dios nos dice sobre circunstancias. ¿Cuántas veces puede pasarnos esto que por error nosotros no estamos escuchando lo que Dios nos dice? Que el enemigo hace que nosotros nos enfrasquemos en luchas y en situaciones que no tiene que ver con lo que Dios quiere que nosotros vivamos y pasemos, sino que tiene que ver con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, con las cosas humanas, cuando no damos lugar a que el Espíritu de Dios esté y controle, a que el Espíritu de Dios esté en esa obediencia. Recuerden, como decía, ¿no? Que el Espíritu de Dios, Dios lo ha dado a la obediencia, aquellos que obedecen. Y yo quería y quiero en esta mañana que enfaticemos y que podamos enfatizar en esta figura, en la figura de lo que implica la sabiduría de Dios cuando nosotros nos sumergimos en la búsqueda sincera del Espíritu de Dios, en la búsqueda sincera de la protección, de la bendición, de la dirección de Dios, en entender que Dios conoce absolutamente todas las cosas y el contexto que nosotros muchas veces tenemos, las situaciones que nosotros vivimos, muchas veces no nos hace ver lo que, o el diablo trata de hacer, de no dejarnos ver, de tapar, de cubrir aquello que con claridad nosotros y el Espíritu de Dios nos tiene que hacer ver, para tener libertad, para poder saber que nada hará detener la obra de Dios, que nada hará detener el plan perfecto de Dios, pero que todo va a poder hacer que nosotros seamos parte de ese plan perfecto si venimos a su voluntad y nos ponemos bajo su amparo, nos ponemos bajo su presencia, le entregamos todas las áreas de nuestra vida, todas las necesidades, todas las dificultades, todo aquello que pensamos que es imposible de superar, lo entregamos a Él y vamos como siendo parte de ese plan perfecto de Él. Yo pensaba, y permítanme, denme una licencia de poder traer a una canción muy vieja de nuestro país, ¿no? Una canción muy, muy vieja, eh, que la mayoría de ustedes no la van a conocer porque esto es un tango, y voy a pedir la licencia, permítanme tomar la letra, denme esta licencia, muy, muy cortita, ¿no? De tomar la letra de un autor, de un compositor que se llamaba Enrique Santos, no Romeo Santos, sino Enrique Santos. Allí por el año 29 escribía pensando en el mundo, ¿no? Pensando en la mundanalidad, pensando en la situación, ¿no? De lo que es la vida mundanal, lo que es las vivencias, ¿no? Del mundo. Decía, este,
lo leo corto, dice, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rasgues los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y que es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda el dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Nada más apartado de este texto que lo que Dios hace con nosotros. Nada más apartado que de la vivencia de la crueldad de cómo el mundo se muestra que lo que Dios hace con nosotros. Este compositor muestra la crudeza de lo que se ve en el mundo, no lo que el mundo transfiere, porque el mundo transfiere y el diablo a través del mundo trata de mostrar todo lo bello que es, escondiendo la crueldad de lo que el compositor acá muestra, pero nada más apartado de lo que Dios hace con nosotros. Permítanme poner nada más que de las infinidades de textos, buscar nada más que Josué 1, 8 y 9, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nunca solo, nunca sin acompañamiento. Donde quiera que estés, el Señor, el Espíritu de Dios, va a estar allí. Y allí, permítanme tomar otro texto, que es Job, capítulo 42, donde Job, hablando a Dios, le dijo, yo conozco que todo lo puedes. Job le dice, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Repito, Job primero le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Pero él se pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice, por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, y él le dice, te preguntaré y me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando uno se presenta delante de Dios y delante de Dios nosotros nos damos cuenta que el Señor tiene un plan perfecto, que ese plan perfecto conoce perfectamente lo que ha de suceder y lo que ha de pasar, que nos ha dado su palabra como guía de vida para transitar y seguir ese camino. Y en medio de eso, nosotros en nuestra vida vamos teniendo una confrontación con aquel que trata de sacarnos de ese camino, de ese lugar, de esa senda perfecta que nos lleva a la presencia de nuestro Dios y nos pone en el camino situaciones que nos hacen desviar de lo que nosotros tenemos que hacer. El camino no va a parar. El cumplimiento de la palabra se va a dar. Cosa que está escrita ha de cumplirse. Nada podrá detenerlo. Pero nosotros tenemos el regalo de Dios de ser parte de esa bendición y de sentir que ahora nuestros oídos escuchan, que ahora nuestros ojos ven. No quiere decir que antes no veíamos, no quiere decir que antes no oíamos, pero nuestro oír y nuestro escuchar puede no tener la sintonía que realmente
Dios quiere que tengamos. Y quizás estamos luchando contra algo que no tenemos que luchar. Quizás estamos luchando contra una situación que el foco está puesta en una persona, que el foco está puesta en una situación, que el foco está puesto y eso hace que mi mente esté clavada y anclada en una vivencia y no estoy viniendo a poner mi vista en aquel que me ha dado vida, en aquel que es el autor de la vida, en aquel que me pide que yo abra mis oídos y mi vista de una manera diferente, de una manera que abra el corazón, de una manera espiritual, que le dé lugar a que yo luche contra lo que tengo que luchar, que luche como cuando leímos en los primeros versículos o en los primeros capítulos, perdón, de este texto, los los apóstoles venían a él entendiendo cuál era la presión que había en ese mundo, cuál era la presión que estaban viviendo y el análisis era, Señor, danos sabiduría, danos bendición para poder seguir dando este mensaje, danos fortaleza, danos entendimiento y había una claridad espiritual, la misma que nosotros tenemos que pedirle a Dios para que nos dé entendimiento en todos los temas, para que nos dé esa paz y esa bendición de poder servirle de la mejor manera, poder llegar a entender que esa unidad, que ese compartir del pan, que ese gozo, que esa alegría va más allá de las circunstancias de la vida. Ellos acá, yo no estoy haciendo el relato, pero fueron golpeados, fueron azotados, fueron maltratados cada vez que venían y el venir y el contar y el dar ánimo era porque eran dignos de vivir, de tener esas vivencias por compartir y porque tener la posibilidad de dar el mensaje de que el Señor había resucitado, de que Él estaba vivo, que el Espíritu de Dios estaba presente, que los enfermos eran sanados, que los cautivos eran liberados. ¿Cómo no va a haber esa bendición, esa sabiduría? ¿Cómo no va a haber esa compartir? ¿Cómo no va a haber esa unidad? ¿Cómo no va a haber ese pensamiento? ¿Cómo no va a haber esa fortaleza que haga que exista un crecimiento genuino en bendición? Porque el Espíritu de Dios se iba moviendo, porque el Espíritu de Dios iba convirtiendo, porque el Espíritu de Dios se iba manifestando. Y en nuestro tiempo y en nuestra época, esto es exactamente igual. No fue en aquel momento, no será ni dejará de ser ahora y hacia adelante. Ahora la clave está en si nosotros delante de Dios, en todas las áreas, nos ponemos a pensar cuál es nuestra lucha, cuál es la lucha, la real lucha que nosotros tenemos que batallar, cuál es esa lucha personal que nosotros tenemos que dar, porque conocemos y sabemos la crueldad que el mundo tiene. Conocemos porque hemos tenido la bendición, la mayoría de los que aquí estamos reunidos, de haber venido a la presencia de Dios, de haber sido recibidos y tenemos vida eterna. Está pagado el precio y el regalo está dado sin merecimientos para nosotros. En el transcurso de alcanzar esa vida eterna tenemos un tiempo en esta tierra para servirle con lo más profundo de nuestro corazón y pedirle al Señor que abra nuestros ojos y los oídos para realmente entender cada una de las cosas que Él quiere que nosotros entendamos y que solamente la persona del Espíritu Santo puede hacer ese impacto en nosotros. No es por las virtudes, no es por el esfuerzo humano, sino es por la disposición del corazón en pedirle a Dios de todo corazón que el Espíritu de Dios venga a nosotros para convertir cada área que necesita ser moldeada a la forma de Dios. Oremos. Padre, yo te doy las gracias en esta mañana por darme la bendición de compartir este texto con mi amada iglesia, Señor. Te pido que los bendigas a ellos, bendigas mi persona, nos bendigas a nosotros aquí, Señor, bendigas a los que están del otro lado, viendo del internet, viendo esta transmisión, que bendigas a los que en algún momento puedan estar
viendo este mensaje y esta reunión. Que tú nos bendigas, Señor, pero sobre todas las cosas que nos permitas ver con tus ojos. Que hagas de nosotros, Señor, personas que vengamos al entendimiento de tu persona. Padre, en el libro de los Hechos vemos cómo tú te movías y cómo tu Espíritu Santo transformaba situaciones, vivencias, milagros. En esta hora y en este día yo te pido eso mismo para cada uno de nosotros, Señor, que tú te muevas poderosamente en la dificultad, en la necesidad, en lo que cada uno de mis hermanos en esta hora esté necesitando, ese pedido íntimo, personal, Señor, que tú los puedas bendecir. Yo sé que allí donde ellos se encuentran, en ese lugar, sin, sin ser una situación distinta, sin crear una situación distinta, tu espíritu se mueve, Señor, porque tu palabra nos manifiesta que tú estás en medio, Señor. Padre, danos bendición, danos gozo, danos paz, danos poder de tu Espíritu, Señor, que podamos gozarnos, que podamos disfrutar de ver tu poder y tu mano actuando, que veamos, Señor, que veamos tu bendición, que tú nos fortalezcas, que tu palabra nos acompañe y nos bendiga. Yo te doy las gracias por este día y por esta bendición de poder, Señor, glorificarte, de poder honrarte y de poder juntos alabarte. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los saludo en la paz del Señor, que el Señor los bendiga, que el Señor les bendiga grandemente y deseo que puedan bendecir al Señor, cantar al Señor y cada uno de los abrazos y saludos de ustedes sepan que es el nuestro y el que quisiéramos darle personalmente. Los amamos. Que el Señor les bendiga mucho.